Luego del presunto suicidio del músico Armando Vega Gil, su amigo, el productor Víctor Salcido, reveló un audio en el que se escucha a Armando Vega deprimido frente a las acusaciones que le hicieron por acoso sexual. Vamos a escucharlo. Pues sí, pero sabes que ya valió madres, o sea, aunque se supiera la verdad, se aclarara incluso penalmente, ya me hicieron polvo. Tras la muerte del bajista y fundador del grupo de rock Botellita de Jerez, Armando Vega Gil, se dio a conocer el último audio del también escritor en el cual se le escucha deprimido, lamentando las acusaciones que se hicieron en su contra y asegurando que ha perdido toda credibilidad. Ya no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor, que aparte la mayoría de las cosas que hago son para niños, ¿no? Y adolescentes. Fue su amigo Víctor Salcido quien a través de su cuenta de Twitter compartió el último audio grabado en una conversación de WhatsApp horas antes de que Armando Vega fuese encontrado en su domicilio sin vida por un supuesto suicidio. Salcido compartió que a las 11:45 de la noche Armando Vega le envió el mensaje de voz. En este mensaje también se puede escuchar a Vega Gil asegurando que tras esta acusación perdería su trabajo. Pues me voy a quedar sin trabajo. Tarde o temprano la gente va a ir abandonándome porque un editorial no va a publicar un libro mío, no porque crea que soy un pederasta, sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que esté en entredicho. Tras la muerte de Armando, el grupo de rock HH Botellita de Jerez anunció que después de 36 años juntos, la banda pone fin a su carrera musical. Jesús Arias, 21 Noticias.